Mi nombre es Clara, y nunca pensé que iba a terminar contando algo así. Toda mi vida he creído que las historias de maldiciones y fantasmas eran cosas que uno escuchaba para asustarse un rato y luego olvidar. Crecí aquí en Lagos de Moreno, en una familia sencilla, rodeada de costumbres muy nuestras. Domingos en la plaza, el olor a pan dulce recién salido del horno, las procesiones de Semana Santa en las que mi mamá siempre me obligaba a participar, aunque yo quisiera quedarme ensayando. Desde niña supe que mi vida giraría alrededor del teatro. Estudié actuación en Guadalajara, pero siempre volví a mi ciudad, porque aquí estaba mi familia y, sobre todo, porque aquí estaba el Teatro José Rosas Moreno. No sé explicar la atracción que sentía por ese lugar. De niña, cada vez que había función, me paraba en la entrada solo para ver cómo la gente entraba, bien vestida, como si el teatro fuera otro mundo dentro de la ciudad. Hace unos meses, recibí una llamada del director de un grupo local con el que ya había trabajado antes. Me comentó que querían montar una obra especial, algo que no se había hecho en más de 100 años. Me habló de La Última Noche, una pieza que había tenido su primera y única función en 1908 y que, por razones misteriosas, nunca volvió a presentarse. Dijo que era el papel de mi vida, que me veía perfecta para el personaje principal. En ese momento, no pensé en maldiciones ni supersticiones. Solo pensé en lo que significaba para mi carrera. Sentí ese cosquilleo que me recorre cada vez que piso un escenario. Acepté sin dudar, y al colgar, me quedé mirando el techo de mi cuarto, imaginando cómo sería estar ahí bajo las luces, con el público llenando cada butaca. Los ensayos comenzaron una semana después. El teatro, con sus paredes gastadas y el olor a madera antigua, me recibía como siempre. A veces llegaba más temprano o me quedaba más tarde que los demás, repasando diálogos, caminando sola por el escenario, sintiendo cómo el eco de mis pasos se mezclaba con un silencio pesado. Uno de los tramoyistas, un hombre mayor, me comentó en voz baja que esa obra traía mala suerte, que hasta el nombre era mejor no decirlo demasiado. Me reí, pensando que solo quería asustarme. A medida que se acercaba la fecha de estreno, la ciudad parecía volverse más pequeña. Todos sabían que esa obra iba a volver después de más de un siglo, y muchos hablaban del misterio que la rodeaba. Mi mamá me preguntaba si no me daba miedo, y yo le respondía que no tenía tiempo para eso, que lo único que me preocupaba era que todo saliera perfecto. Llegó el día. Esa mañana amaneció fresca, con un cielo despejado que hacía que las fachadas coloniales del centro se vieran más nítidas. Pasé por el mercado a comprar un jugo de naranja y unas galletas, intentando distraerme. Ya en el teatro, todo era movimiento, vestuaristas corriendo, técnicos ajustando luces, gente probando sonido. El ambiente estaba cargado de nervios, pero también de entusiasmo. Cuando dieron la tercera llamada, sentí que el corazón me latía en la garganta. Salí a escena, las luces me cegaron por un momento y, al enfocar la vista, vi el teatro lleno. Era hermoso ver a tantas personas expectantes, algunas sonriendo, otras con esa mirada seria de quien viene dispuesto a dejarse llevar por la historia. Todo iba bien. Habíamos pasado la primera parte de la obra sin problemas. Estaba tan concentrada que ni siquiera escuchaba los murmullos de los tramoyistas detrás del telón. Y entonces, sin aviso, sucedió. Las luces parpadearon 2 veces y se apagaron por completo. El sonido también murió. En un segundo, todo quedó en un silencio denso, interrumpido solo por las respiraciones y los murmullos de confusión. Podía escuchar cómo algunos sacaban sus teléfonos para iluminar el lugar. Vi destellos de luz moviéndose por la platea. Pero en medio de esos haces fríos y blancos, algo me llamó la atención. En la tercera fila, hacia el pasillo lateral, había una figura que no parecía moverse como el resto. La luz que lo rodeaba no venía de un celular. Era más cálida, amarillenta, como la de una linterna antigua. En ese instante, una sensación extraña me recorrió, algo que no era simple nerviosismo. El aire se sentía más pesado, como si el escenario hubiera cambiado de temperatura. Intenté enfocar la vista
y vi que aquel hombre llevaba un traje oscuro, de corte antiguo, con un sombrero que le cubría parte del rostro. No era alguien que encajara con el público de esa noche. Antes de que pudiera reaccionar, una mano tocó mi brazo. Una de las chicas del staff me dijo que debíamos detenernos, que probablemente el evento sería cancelado si no regresaba la luz pronto. La voz me sonó lejana, como si viniera de un túnel. No dejé de mirar hacia esa fila. El hombre seguía allí, inmóvil, con la luz de su linterna apuntando hacia mí. Y ahí fue cuando empecé a sentir, por primera vez, que algo no estaba bien. Cuando finalmente decidieron cancelar la función, la luz seguía sin volver. La gente comenzó a levantarse de sus asientos, algunos molestos, otros bromeando para aliviar la tensión. Yo seguía en el escenario, con el maquillaje ya incómodo en la piel y el corazón acelerado. Miraba hacia la tercera fila, pero el hombre ya no estaba. Solo quedaban unas cuantas luces de celular, iluminando rostros curiosos o cansados. Recuerdo que me quedé unos segundos más, intentando encontrarlo entre la multitud, como si pudiera asomar en cualquier momento. No lo vi salir por la puerta principal, ni por los pasillos laterales. En medio del barullo, la figura se había desvanecido. Eso, en vez de tranquilizarme, me dejó una sensación más inquietante, como si algo hubiera pasado justo frente a mí y no lo hubiera comprendido del todo. Cuando las luces regresaron, horas después, el teatro estaba vacío. Quedábamos solo nosotros, el elenco, el director y algunos técnicos. El ambiente se sentía raro, demasiado callado para un lugar que horas antes había estado lleno. Me cambié de ropa con prisa y salí a la calle. El aire nocturno estaba frío, y el eco de mis pasos en las calles empedradas parecía seguirme más de lo normal. Al llegar a casa, mi mamá me esperaba despierta. Me preguntó cómo había salido todo y le expliqué que hubo un apagón, que se canceló la función y que era una lástima. Evité mencionar lo que vi. No sabía cómo explicarlo sin sonar ridícula, y además, una parte de mí quería creer que había sido un simple espectador con gusto por lo antiguo. Sin embargo, esa noche me costó dormir. Cerraba los ojos y la imagen del hombre aparecía con nitidez. El traje oscuro, el sombrero, la luz cálida de su linterna. Me daba la sensación de que no estaba allí para ver la obra, sino para observarme a mí específicamente. Como si su presencia no tuviera que ver con el teatro ni con el resto del público. Los días siguientes fueron extraños. Los periódicos locales hablaron del apagón y de la cancelación. Algunos incluso mencionaron que la obra era famosa por su mala suerte. No le di importancia, pero comencé a notar pequeños incidentes que antes no me pasaban. Una clase de teatro que daba los sábados fue suspendida sin explicación. El pago por un trabajo anterior se retrasó y durante un ensayo menor me tropecé con una cuerda suelta y me torcí el tobillo. Lucía, la figurinista y amiga de años, me preguntó en confianza si todo estaba bien. Le conté lo del hombre, y ella dijo que seguramente sería algún coleccionista de antigüedades o un aficionado a las recreaciones históricas. Aunque trató de sonar tranquilizadora, su mirada me reveló que la idea también le incomodaba. Una noche, mientras revisaba unos textos en mi cuarto, escuché un ruido suave, como un roce, proveniente del pasillo. Pensé que era mi mamá, pero al asomarme no había nadie. Cerré la puerta y traté de seguir leyendo, pero el reflejo en el espejo del armario me hizo detenerme. Juraría que vi una silueta fugaz, quieta, con un contorno que me resultaba demasiado familiar. Hombros rectos, sombrero. Me giré de inmediato y el pasillo estaba vacío otra vez. El insomnio comenzó a instalarse en mi rutina. Me quedaba despierta hasta tarde, repasando mentalmente el momento exacto en que lo vi en la tercera fila. Intentaba recordar detalles, la textura de su traje, la posición de sus manos, el color de su piel. Todo seguía borroso, salvo la certeza de que sus ojos me miraban fijamente. No era la mirada de alguien distraído, sino la de alguien que estaba ahí por mí. Incluso en la calle, de día, tenía la sensación de que alguien me seguía. A veces giraba la cabeza y veía a lo lejos una figura masculina, pero se perdía entre la gente antes de que pudiera asegurarme. Empecé a caminar más rápido,
a evitar calles solitarias y a quedarme menos tiempo fuera de casa. No era miedo en el sentido tradicional, era una inquietud constante, como si algo invisible me hubiera escogido. Esa sensación crecía con cada día que pasaba. Y lo peor es que, aunque intentaba convencerme de que todo era producto del estrés, en el fondo sabía que había comenzado en el momento exacto en que lo vi en ese apagón. Las semanas siguientes se volvieron una especie de espiral extraña, como si todo en mi vida empezara a descomponerse poco a poco. Al principio pensé que era una racha de mala suerte. A cualquiera le puede pasar que se le caigan trabajos, que se rompa una cosa en casa, que un pago se retrase, pero la acumulación empezó a sentirse demasiado precisa, como si estuviera diseñada para desgastarme. Primero, el director de un proyecto en Guadalajara con el que ya había firmado me llamó para avisarme que habían decidido cambiar de actriz. Te dijo que era por un ajuste de producción, pero noté que evitaba dar demasiados detalles. 2 días después, el tobillo que me había torcido volvió a doler, sin que yo hubiera hecho ningún esfuerzo. Y una mañana, mientras preparaba café, el frasco se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso. No era solo la molestia de limpiar, era el hecho de que últimamente todo parecía terminar roto. Dormir se volvió casi imposible, no porque escuchara ruidos constantes, sino porque la sensación de no estar sola en el cuarto se hacía más fuerte cada noche. Había momentos en los que despertaba sin razón, con la certeza de que alguien estaba de pie en la penumbra, cerca de la ventana o junto al armario. Mi respiración se aceleraba y sentía el corazón golpeándome en los oídos. Encendía la luz y, por supuesto, no había nada. Pero el silencio después de eso era insoportable, como si quien fuera que estaba ahí hubiera decidido aguantar inmóvil hasta que yo bajara la guardia. Las pesadillas empezaron poco después. Soñaba con el teatro vacío, todas las butacas cubiertas por una capa fina de polvo. No había nadie más, excepto un resplandor débil en la tercera fila. Caminaba hacia él y lo veía. El hombre, igual que aquella noche, pero con la piel más pálida, casi gris. No se movía, no hablaba, pero su presencia llenaba el aire con un peso insoportable. En uno de esos sueños, escuché una voz grave que decía que yo no debía haber aceptado ese papel. No reconocí el tono, pero me desperté con la garganta seca y una sensación de culpa que no entendía. En el día, los lugares habituales empezaron a volverse hostiles. El mercado, donde siempre me sentía cómoda entre el ruido de las señoras regateando y el aroma de las tortillas recién hechas, ahora me parecía demasiado estrecho, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer detrás de mí. Una tarde, mientras compraba verduras, noté de reojo una silueta masculina en la entrada. Tenía la misma rigidez en la postura que el hombre del teatro, pero cuando giré para mirarlo de frente, ya no estaba. Mi mamá, que siempre ha sido observadora, me dijo que me veía más delgada y que parecía preocupada. Comentó que desde que acepté esa obra mi vida había cambiado para peor. Evité entrar en detalles, pero no pude dejar de pensar que tenía razón. Lucía, por su parte, me confesó que algunos técnicos del teatro habían comentado que en los días previos al estreno, las luces habían parpadeado varias veces durante los ensayos y que una noche, al cerrar, uno de ellos juró haber visto a un hombre en la platea cuando ya no quedaba nadie. Esa información no me ayudó en nada, al contrario, me dejó más inquieta. Comencé a investigar sobre la primera puesta en escena de La Última Noche en 1908. Lo poco que encontré en periódicos antiguos hablaba de una actriz que abandonó la función a mitad de la segunda escena, presa de lo que describieron como una crisis nerviosa. Nunca volvió al teatro, y en una entrevista breve publicada años después, mencionó que había visto a un hombre en la tercera fila que no pertenecía a este tiempo. No sabía si estaba empezando a perder el sentido común o si realmente había algo detrás de todo esto. Pero cada vez que intentaba convencerme de que eran coincidencias, volvía a recordar la luz cálida de aquella linterna antigua apuntando hacia mí en medio de la oscuridad total del teatro. Era como si ese momento hubiera marcado un antes y un después, como si desde entonces
Él, quien quiera que fuera, hubiera empezado a seguirme, esperando algo que yo todavía no entendía. Una noche de lluvia, después de varios días sin poder dormir bien, decidí que no podía seguir así. Tenía la sensación de que todo lo que estaba viviendo estaba atado a ese momento en el teatro, y que la única manera de romperlo era enfrentar el lugar. No fue una decisión impulsiva, la estuve pensando durante horas, mientras escuchaba el golpeteo constante de las gotas en el techo y veía cómo las sombras se alargaban en las paredes de mi cuarto. Conseguí que uno de los técnicos me dejara entrar, con la excusa de que quería recoger unas cosas olvidadas en el camerino. Llegué pasada la medianoche, con las calles casi vacías y un frío que se metía en los huesos. El teatro, visto desde afuera a esa hora, parecía más grande, más oscuro, como si la fachada ocultara algo más profundo detrás. Adentro, el silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos sobre el piso de madera. Subí al escenario y me quedé de pie, mirando hacia las butacas vacías. En ese momento, me di cuenta de que la penumbra del teatro no era como la de otros lugares. Aquí parecía más densa, como si absorbiera la luz en lugar de dejarla pasar. Avancé lentamente hasta el centro del escenario. No había nadie. Y sin embargo, la sensación de no estar sola era tan fuerte que casi podía escuchar una respiración que no era la mía. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad, y entonces lo vi. En la tercera fila, exactamente en el mismo asiento donde lo había visto la noche del apagón, había un resplandor débil, amarillento, como el de una vela vieja. No había duda, era la misma luz de linterna que me había perseguido en sueños, y, junto a ella, la silueta. Sentado, inmóvil, con el sombrero proyectando una sombra sobre su rostro. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que sentí que podía escucharse en todo el teatro. Quise hablar, decir algo, pero la garganta me ardía y las palabras no salieron. Di un paso hacia adelante y el piso crujió bajo mis pies. La figura no se movió. No hizo nada, solo estaba ahí, observándome. Seguí avanzando, como si algo me empujara a acercarme. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, más frío, hasta que tuve que detenerme porque me costaba respirar. Me incliné levemente hacia adelante, intentando distinguir su rostro, y en ese instante la luz parpadeó. Fue un destello breve, pero en ese momento creí ver sus ojos, oscuros, hundidos, fijos en mí, con una intensidad que no había sentido jamás. Parpadeé y no estaba, ni la luz ni la silueta, solo las butacas vacías y el eco de mi propia respiración agitada. Me quedé quieta, intentando entender si lo que acababa de ver había sido real o una proyección de mi mente agotada. Salí del teatro sin decir nada al técnico que me había abierto la puerta. Caminé bajo la lluvia hasta mi casa, con el sonido de las gotas golpeando el pavimento y una sensación extraña en el pecho. No era alivio, pero tampoco miedo puro. Era más bien la certeza de que aquello no había terminado. En los días que siguieron, mi vida pareció volver a una calma relativa. Los incidentes disminuyeron, pude dormir un poco mejor y hasta recibí una propuesta para un papel pequeño en una producción local. Pero había algo que no cambiaba. Cada vez que pasaba frente al Teatro José Rosas Moreno, no podía evitar mirar de reojo hacia la tercera fila, por la ventana lateral que da a la calle. A veces me parece que no hay nada. Otras veces creo distinguir una sombra sentada, quieta, mirando hacia el escenario vacío. Y aunque sé que debería seguir caminando sin prestar atención, hay ocasiones en que mi paso se hace más lento, como si una parte de mí quisiera confirmar que sigue ahí. No estoy segura de qué pasaría si alguna vez lo viera con claridad otra vez, y tal vez no quiero averiguarlo. Mi nombre es Eduardo. Nunca imaginé que mudarme con María Claudia a esa casa en Lagos de Moreno marcaría tanto nuestra vida, ni que algo tan cotidiano pudiera volverse tan perturbador. Quiero contar esta historia tal como la viví, sin exagerar ni adornar, porque la verdad, hasta ahora, sigue sin tener una explicación clara.
Cuando decidimos casarnos, lo que menos esperábamos era quedarnos atrapados en una rutina tranquila que poco a poco se volvió pesada. La casa que rentamos estaba en un barrio tradicional de Lagos, justo al lado de esa famosa casa vieja, con las ventanas siempre cerradas y las puertas selladas desde hacía más de 40 años. Los vecinos mayores decían que nadie entraba ni salía de ahí, pero que a veces, cuando caía la noche, escuchaban música suave y voces susurrantes que parecían salir de esa casa. Al principio, María Claudia me comentó que había escuchado algo extraño en la noche. Yo traté de restarle importancia. Pensé que sería el viento o algún ruido del barrio, pero no pude evitar sentir un pequeño escalofrío. Ella, desde siempre sensible y atenta a esas cosas, parecía preocupada. Yo, más racional, me decía que era mejor no pensar demasiado en eso y concentrarnos en nuestra nueva vida. Las tardes transcurrían entre las tareas diarias. Ella llegaba cansada del hospital, yo revisaba mis libros de historia y nos acomodábamos en ese espacio modesto que ahora llamábamos hogar. Lagos de Moreno tiene ese encanto de ciudad vieja, calles empedradas, casas con tejados rojos y ese olor a café recién molido que invade el ambiente. Era fácil sentirse en calma, pero esa tranquilidad empezaba a romperse poco a poco. No era solo el sonido ocasional. Poco a poco, la música y los susurros se fueron haciendo más frecuentes, siempre al caer la noche, alrededor de las 10. María Claudia me confesó que algunas veces sentía que una voz infantil la llamaba, casi pidiendo ayuda, como si alguien estuviera atrapado ahí dentro, detrás de esas ventanas cerradas que nadie se atrevía a abrir. Yo sentía que mi mente buscaba explicaciones lógicas. Tal vez alguien usaba esa casa para algo, o simplemente era el eco de la historia que siempre cargan las casas viejas. Pero con cada noche que pasaba, me era más difícil ignorar esos sonidos. Hasta yo mismo empecé a escuchar murmullos apagados, y la música, siempre la misma melodía suave, que parecía repetirse una y otra vez sin cesar. Los vecinos, cuando les preguntábamos, evitaban hablar mucho del tema. Unos decían que era solo leyenda, otros afirmaban que hacía años que nadie se atrevía a entrar. La casa tenía fama de ser maldita o de guardar secretos oscuros, pero nadie daba detalles. Eso nos dejó con más preguntas que respuestas. Al dormir, María Claudia comenzó a mostrarse inquieta. No era solo la falta de sueño, era una ansiedad silenciosa que la consumía. Yo trataba de calmarla, recordándole que esas cosas no tenían sentido, pero en el fondo también sentía que algo estaba mal. Cada noche, la misma rutina, la música, los susurros y una voz que parecía llamar a María Claudia por su nombre, suave, casi como un lamento. Aquella casa, con sus ventanas cerradas y su fachada que parecía resistir el paso del tiempo, empezó a ocupar un lugar incómodo en nuestras vidas. Lo que parecía solo un rumor de barrio, una historia más, se volvió una presencia que se colaba en cada noche, quebrando la paz que habíamos buscado. No puedo explicar cómo ni por qué, pero esa casa me hizo cuestionar todo lo que creía sobre lo que es real y lo que no. Y esa sensación de ser observado, de que algo invisible se movía en sus muros, comenzó a teñir de miedo lo que antes era solo un lugar más en el mapa de Lagos de Moreno. Las noches en la casa empezaron a cobrar otro sentido. Lo que antes era solo un rumor distante se convirtió en una presencia constante que no nos dejaba en paz. María Claudia comenzó a cambiar. Ella, que siempre fue tan alegre y llena de vida, empezó a mostrarse nerviosa, con esa mirada que no terminaba de enfocarse, como si algo la distrajera constantemente. Yo trataba de explicarme todo con lógica, aunque cada vez se me hacía más difícil. Ella me dijo que escuchaba una voz, muy baja, casi un susurro, que parecía de una niña pidiendo ayuda. Me contó que esa voz la llamaba por su nombre y que la sentía cerca, como si estuviera justo al lado, pero sin poder verla. Esa idea me preocupaba más de lo que quería admitir. No era solo que María Claudia estuviera asustada, era como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Durante el día, ella evitaba hablar del tema conmigo o con los vecinos.
Sentía que la gente prefería no meterse en ese asunto, como si respetaran un pacto de silencio alrededor de la casa. Pero en las noches, la tensión crecía. A veces, cuando intentábamos dormir, se oían golpes suaves en la pared que separaban nuestro cuarto de la casa abandonada. No eran ruidos constantes, pero sí lo suficiente para hacernos despertar y sentir el corazón acelerado. Intenté buscar información sobre la historia de esa casa, con la esperanza de encontrar alguna explicación que nos ayudara a entender. Descubrí que hace décadas una familia había vivido ahí, pero un día desaparecieron sin dejar rastro. Se decía que había una niña pequeña, y desde entonces nadie volvió a ocupar la casa. Las historias del barrio mencionaban que nadie se atrevía a acercarse a esa propiedad y que los sonidos nocturnos eran normales, pero nadie podía explicarlos. Ver a María Claudia tan afectada me rompía el alma. Ella había dejado de dormir bien y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, mezclado con miedo y confusión. Yo sentía una mezcla de impotencia y frustración porque no sabía cómo ayudarla, y porque también sentía que esa casa comenzaba a afectar mi mente, incluso cuando intentaba no pensar en ello. En una ocasión, recordé que un vecino mayor nos había comentado que, desde hace años, se escuchaba la misma música, la misma voz, siempre a la misma hora, pero nadie se atrevía a confirmar si era un recuerdo del pasado o algo más. Esa falta de certeza aumentaba nuestra ansiedad y nos hacía cuestionar si estábamos perdiendo la razón. Las noches se volvieron más largas y el ambiente en la casa más pesado. La presencia invisible parecía hacerse más tangible, y aunque no podíamos verla, la sentíamos en cada susurro, en cada golpe en la pared, en esa voz que llamaba a María Claudia. Poco a poco, ese silencio alrededor de la casa con ventanas cerradas empezó a ser un grito sordo que nos atormentaba sin descanso. Yo sabía que algo estaba mal, pero también sentía que no podía enfrentar ese misterio solo. María Claudia, por su parte, parecía dividida entre el miedo y la necesidad de entender qué pasaba, aunque eso la llevara al límite de su paciencia y su salud emocional. Esa incertidumbre se colaba en nuestra relación y en nuestros días, haciendo que todo pareciera frágil y vulnerable. Las noches ya no eran solo momentos de descanso, se habían convertido en una batalla silenciosa que nos consumía a María Claudia y a mí. La casa con las ventanas cerradas seguía ahí, como un gigante dormido que se despertaba solo para susurrarnos sus secretos, aunque nosotros nunca llegamos a comprenderlos del todo. La música que antes parecía solo una melodía suave empezó a tornarse triste, como una canción que habla de pérdidas y de esperas eternas. Los susurros crecían en intensidad, y aunque nunca logramos distinguir palabras claras, se sentía un reclamo, un pedido de auxilio que atravesaba las paredes de nuestro cuarto. Las batidas que escuchábamos en la pared se volvieron más firmes, insistentes, como si alguien estuviera tratando de comunicarse, de romper ese silencio sepulcral que la casa imponía. María Claudia ya no solo escuchaba la voz de la niña, esa voz la llamaba directamente por su nombre, pidiendo ayuda, y eso la dejó profundamente alterada. Empezó a tener dificultades para quedarse en el cuarto. Evitaba estar cerca de la ventana que daba hacia la casa abandonada, y a veces se levantaba en medio de la noche con un rostro pálido, como si acabara de escapar de una pesadilla que no podía explicar. Yo intentaba mantener la calma, buscando explicaciones racionales, pero la realidad era que también me estaba afectando. Cada noche me acostaba con un nudo en la garganta, pensando que quizá había algo más allá de lo que podía comprender. A veces sentía que el aire en la habitación se volvía denso, como si una presencia invisible estuviera ahí, observándonos, sin que pudiéramos hacer nada. Una noche, cuando los golpes en la pared se hicieron tan fuertes que parecía que alguien la golpeaba con desesperación, María Claudia me pidió que buscara ayuda, que intentara entender qué estaba pasando. Yo recordé las historias del vecindario sobre la familia desaparecida, especialmente la niña pequeña que supuestamente vivía ahí y que nadie había visto desde entonces. Sentí miedo, pero también
una especie de responsabilidad. Aunque no hablábamos abiertamente sobre ello, ambos sabíamos que algo nos estaba reclamando, que esa casa quería ser escuchada. Intenté mantener la fortaleza, aunque en mi interior la incertidumbre y el temor me consumían. Cada día que pasaba, el peso de esa presencia invisible se hacía más grande. Empecé a sentir que la línea entre lo real y lo inexplicable se borraba, y aunque trataba de negarlo, el miedo se instalaba en mí como una sombra que no podía quitarme de encima. María Claudia y yo nos mirábamos con un silencio pesado, sabiendo que ya no éramos los mismos. Lo que empezó como simples ruidos nocturnos se había transformado en un enigma oscuro que nos absorbía poco a poco. No había palabras, solo miradas llenas de miedo y preguntas sin respuesta. Aquel lugar, con sus ventanas cerradas y su historia enterrada en el tiempo, se había convertido en parte de nuestra vida, aunque nos doliera aceptarlo. Y en medio de esa oscuridad solo quedaba esperar, sin saber qué sería lo siguiente, sin saber si alguna vez podríamos escapar de ese misterio que nos rodeaba. Conforme los días pasaban, el peso de aquella casa con las ventanas cerradas se volvió insoportable. María Claudia y yo habíamos tomado la decisión de buscar otro lugar donde vivir, aunque esa elección no significó el final de lo que habíamos vivido ni de lo que seguía latiendo, oculto, en la oscuridad de esa vecindad. Empacar nuestras cosas fue un proceso cargado de silencios. No hacía falta hablar demasiado. El miedo y la incertidumbre ya se habían instalado en nosotros como una sombra persistente. María Claudia estaba agotada, con el semblante pálido y los ojos que reflejaban un cansancio profundo, como si hubiera cargado durante semanas con un peso invisible, uno que yo no podía aliviar. La última noche en la casa fue la más difícil. La música volvió a sonar, esa melodía triste que ya conocíamos demasiado bien. Los susurros se hicieron más insistentes, casi como una súplica que se colaba entre las paredes. Las batidas en la pared se escuchaban con una fuerza que parecía querer quebrar el silencio definitivo. Intentamos ignorarlos, pero era imposible. María Claudia se aferró a mí, aunque sin pronunciar palabra alguna. Su miedo era tangible, casi palpable. Al despertar, la casa parecía tranquila, pero en mi mente seguían resonando esas voces y golpes que me habían acompañado durante semanas. Nos despedimos de los vecinos sin dar muchos detalles, sabiendo que la historia de la casa quedaría ahí, como un secreto más en Lagos de Moreno. Nos mudamos a otro barrio, lejos de aquella calle empedrada y de la casa que nunca había abierto sus ventanas, pero el recuerdo no se fue con nosotros. A veces, en mis sueños, vuelvo a escuchar esa música distante y los susurros de una voz infantil que me llama por mi nombre, como un eco que nunca se desvanece. María Claudia me contó que, aunque ahora no se escucha nada, siente que algo quedó atrás, una presencia que aún no se ha ido, como si la casa siguiera esperando a alguien que la escuche. Yo, por mi parte, todavía dudo de qué fue exactamente lo que vivimos, si fue un juego de la mente cansada o algo más allá de nuestra comprensión. Lo único seguro es que aquella casa con las ventanas cerradas dejó una marca en nosotros que no se borra con el tiempo ni con la distancia. Y aunque intentemos seguir adelante, en algún rincón de Lagos de Moreno, bajo esas ventanas selladas, parece que aún hay una historia que no quiere ser olvidada, un misterio que sigue esperando, en silencio, a ser descubierto. Mi nombre es Caneo, un nombre indígena que mi mamá decía que recordaba las tradiciones de nuestro pueblo y traía suerte, pero suerte es algo que tengo claro que no tengo. Trabajo como repartidor de aplicación aquí en Lagos de Moreno. Las calles, los mercados, las plazas, todo eso lo conozco bien porque todos los días ando de un lado para otro. Es un trabajo pesado, pero a falta de otra cosa, es lo que me ayuda a pagar las cuentas y seguir adelante. Al principio no pasó nada raro. Empecé a recibir pedidos normales, de gente en distintos barrios, pero después de unas semanas noté que había uno que se repetía mucho. El mismo número, la misma dirección. Una casa vieja, de cantera, en un barrio que parece detenido en el tiempo.
con calles empedradas y fachadas que cuentan historias que uno nunca se cansa de escuchar. Al principio no le di importancia. Pensé que alguien en esa casa tenía mucha hambre o simplemente pedía comida varias veces al día. Pero lo extraño era que el pedido nunca cambiaba. Siempre lo mismo, sencillo, casi sin ingredientes, y siempre para entregar a la misma hora. Empecé a sentir una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero también la necesidad de no perder ese ingreso. La primera vez que llegué a esa casa, un hombre mayor abrió la puerta. Estaba mal vestido, con ropa vieja y sucia, y tenía la expresión de alguien que carga el peso del mundo encima. Su voz era baja, casi un susurro, y aunque no dijo mucho, sentí que me estaba advirtiendo. Me dijo que tuviera cuidado con él y que no quedaba mucho tiempo. No entendí bien a quién se refería, pero la forma en que lo dijo me puso nervioso. Las llamadas siguieron llegando, más insistentes, a veces a horas raras, y yo empecé a sentir que algo no estaba bien. La gente con la que trabajo me preguntaba si todo estaba bien, porque parecía distraído, nervioso, como si algo me pesara en la cabeza. Pero no podía explicarles lo que pasaba, porque ni yo mismo lo entendía del todo. En esos días, cada vez que llegaba a la casa para entregar, el hombre viejo repetía su advertencia, siempre igual, siempre con esa voz cansada y esa mirada que parecía atravesarme. Sentía una mezcla de miedo y culpa, como si estuviera involucrado en algo que no podía controlar. La casa tenía un aire sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Las sombras parecían más densas, y había un silencio pesado que no se rompía ni con el ruido del tráfico o la gente caminando. Sentía que algo estaba acechando, invisible pero presente. Algo que no quería que yo estuviera ahí. Poco a poco, esa presencia empezó a meterse en mi cabeza, no solo cuando estaba en la calle o entregando, sino también en mi casa, en la madrugada, cuando todo está en silencio. Las llamadas se volvieron casi obsesivas, y yo empecé a pensar que debía alejarme de todo eso, pero algo me detenía. El miedo no era solo a lo desconocido, sino a lo que esa advertencia significaba. ¿Quién era él? ¿Por qué ese hombre viejo me decía que el tiempo se acababa? Cada vez que pensaba en eso, sentía un vacío, un frío que me hacía dudar de todo. Así empezó todo. Sin darme cuenta, mi vida empezó a girar alrededor de esas llamadas, de esa casa y de esa advertencia. Y yo no sabía que lo peor estaba por venir. Empecé a evitar esa casa. Ya no contestaba las llamadas ni aceptaba pedidos para esa dirección. Pensé que si me alejaba de ese lugar y del hombre viejo, las cosas se calmarían, pero fue todo lo contrario. Las noches se volvieron pesadas, muy pesadas. Empecé a tener sueños extraños, como si alguien me persiguiera por calles oscuras que no conocía. En esos sueños veía una figura con cuernos y cascos, algo que parecía mitad animal, mitad demonio, que me miraba fijamente sin decir nada, solo observaba. Despertaba con el corazón a mil y la boca seca, sintiendo que algo invisible estaba en mi cuarto. A veces escuchaba pasos lentos, como si alguien caminara por el pasillo o detrás de la puerta. En otras ocasiones sentía un peso en el pecho que me costaba respirar, como si una presencia estuviera aplastándome. No sabía si todo estaba en mi cabeza o si realmente había algo más allá. Me sentía cansado, ansioso y atrapado. Trataba de hablar con algunos amigos, pero me decían que estaba exagerando, que el trabajo y el estrés me estaban afectando. Incluso pensé que podía estar perdiendo la razón, pero la sensación era demasiado real. Las sombras en mi casa parecían moverse cuando no debía haber nada. A veces veía algo fugaz en la esquina de los ojos, pero cuando volteaba no había nada. Sentía que me vigilaban, que algo esperaba el momento justo para aparecer. Una tarde, regresando de hacer otras entregas, lo vi en la calle. Era el hombre viejo, justo ahí, parado en una esquina que parecía abandonada. Se acercó a mí con una calma inquietante. No dijo palabras claras, pero me hizo saber que él podía ver quién era él y que yo ya le pertenecía. Sentí un frío helado recorrer mi espalda
y un miedo profundo que no había sentido antes. No sabía cómo responder ni qué pensar. Todo parecía demasiado grande, fuera de mi control. Desde ese día, su advertencia quedó grabada en mi mente. Sentí que no había escapatoria, que ese él era algo que ya estaba marcado en mí, como una sombra que no podía apartar. La realidad empezó a mezclarse con el miedo, y no supe en qué momento dejé de ser solo Caneo, el repartidor, para convertirme en alguien perseguido por algo que no entendía. La ciudad, las calles que antes conocía bien, ahora parecían diferentes, más oscuras, más silenciosas. Cada paso que daba sentía que me acercaba más a lo que me advirtieron, y no sabía si podía hacer algo para cambiarlo. Así seguía, perdido entre el cansancio y el miedo, tratando de entender qué me esperaba y qué destino me había reservado esa casa, ese hombre y ese él que parecía acecharme en cada sombra. Desde aquel encuentro con el hombre viejo, todo se volvió más difícil de soportar. Intenté seguir con mi rutina, pero el miedo se había instalado en mi pecho como una sombra pesada que no se iba. Ya no era solo el cansancio del trabajo ni la presión de la ciudad, era algo que me consumía desde adentro. Cada vez que cerraba la puerta de mi casa, sentía que algo me seguía, una presencia invisible que no dejaba que mi mente descansara. Por las noches, los sonidos en la casa se intensificaban, pasos que parecían acercarse lentamente, susurros que no lograba entender pero que me ponían los pelos de punta, y sombras que se movían en los rincones sin origen aparente. Intenté buscar ayuda. Hablé con algunos amigos y conocidos, pero nadie podía comprender realmente lo que estaba viviendo. Algunos me dijeron que necesitaba descansar más. Otros sugirieron que fuera con un sacerdote o alguien que pudiera bendecir mi casa, pero ni siquiera eso me parecía suficiente. Había algo en mí que ya había cambiado, algo que no podía explicar ni controlar. La realidad comenzó a diluirse. Durante el día, sentía que las miradas de la gente eran diferentes, como si también ellos supieran algo que yo ignoraba. Caminaba por las calles de Lagos de Moreno, viendo las casas de cantera, las iglesias y los mercados, pero ya no sentía pertenencia. Todo parecía distante, como si estuviera atrapado en una película de la que no podía escapar. En mi casa, la atmósfera se volvió irrespirable. Cada habitación parecía tener su propio silencio, roto solo por esos pasos que se acercaban y se alejaban, como si alguien estuviera jugando conmigo, esperando el momento para mostrar su verdadera forma. La entidad con cuernos y cascos empezó a manifestarse en mis sueños con más frecuencia, pero ahora también la sentía en la vigilia, como si estuviera a mi lado, observándome en la oscuridad. A veces, en los momentos más desesperados, me preguntaba si todo era producto de mi mente cansada, si estaba perdiendo la razón poco a poco. Pero el miedo era demasiado real, y la sensación de que él me había marcado no me dejaba respirar. Los días se convirtieron en una lucha constante por mantener la cordura. La sombra que me perseguía no me permitía olvidar la advertencia del hombre viejo. Sabía que ya no era solo una amenaza lejana, sino una realidad que estaba consumiendo mi vida. Empecé a aislarme, evitando salir cuando podía, intentando no pensar en la casa ni en el hombre que me había avisado. Pero el mal ya estaba dentro de mí, y ninguna distancia podía salvarme. Así llegué al punto en que la línea entre lo real y lo imaginado se volvió borrosa, y cada instante era una batalla entre el miedo y la esperanza de encontrar una salida que parecía imposible. No sé exactamente cuándo comenzó a desvanecerse el tiempo para mí, pero recuerdo claramente la última noche que sentí algo parecido a paz. Después de eso, todo se volvió un ciclo oscuro del que no podía escapar. Las sombras dejaron de ser solo movimientos fugaces y se convirtieron en presencias casi palpables dentro de mi propia casa. Intenté enfrentar el miedo, porque sabía que huir no era una opción real. Sentí que debía buscar respuestas, pero cuanto más trataba, más profundo me hundía en la incertidumbre. Los recuerdos del hombre viejo y su advertencia resonaban en mi mente como un eco constante. Yo puedo ver quién es él, y tú ya le perteneces.
¿A quién se refería? ¿Qué significaba pertenecer a algo así? Cada vez que pensaba en eso, una mezcla de terror y resignación me invadía. Las noches se volvieron interminables. La figura de la entidad con cuernos y cascos se volvía más nítida en mis sueños y en la oscuridad de mi cuarto. No podía apartar la mirada aunque quisiera. Sentía que sus ojos me atravesaban, exponiendo mis miedos más profundos. El peso en el pecho era insoportable, como si una fuerza invisible me apretara hasta dejarme sin aliento. Hubo momentos en que pensé que estaba perdiendo la razón por completo. Me sorprendía a mí mismo hablando solo, como buscando respuestas en el aire, tratando de encontrar sentido a aquello que claramente escapaba a toda lógica. Era como si mi mente intentara aferrarse a cualquier explicación, por absurda que fuera, para no sucumbir al vacío que se abría dentro de mí. La gente que me cruzaba empezaba a verme distinto, con una mezcla de preocupación y extrañeza en sus ojos. Yo intentaba ocultarlo, poner una máscara de normalidad, pero no siempre podía esconder la desesperación que se filtraba en mi mirada, ese brillo apagado que reflejaba la tormenta que llevaba adentro. Un día, cansado de huir, decidí dejar de hacerlo. Salí a caminar por las calles de Lagos de Moreno que antes me daban tranquilidad y un sentido de pertenencia. Recorrí esas avenidas, las calles empedradas y los rincones que conocía desde siempre, buscando con la mirada algún indicio, una señal, algo que pudiera ayudarme a entender todo lo que estaba pasando. Pero lo único que encontré fue un silencio pesado y la indiferencia de una ciudad que seguía su curso, ajena a la tormenta interna que me consumía. Las casas de cantera, las iglesias y los mercados parecían vivir en otro mundo, uno donde mi miedo y mi confusión no tenían cabida. La realidad se volvió un enigma que me resultaba imposible de resolver, como un rompecabezas con piezas faltantes que me impedían formar una imagen clara y coherente. Cada intento de entender lo que estaba pasando parecía desvanecerse en la confusión y no encontraba respuestas que me dieran paz. No hubo un enfrentamiento decisivo, ninguna revelación que lograra aclarar el misterio que me consumía desde dentro. La historia terminó exactamente como había comenzado, envuelta en sombras densas, con un misterio persistente que nunca se disipó, y con esa sensación constante e inquietante de que algo quedó incompleto, latente, acechando silenciosamente en las esquinas oscuras no solo de mi vida, sino también de la ciudad misma, como un secreto guardado que se rehúsa a salir a la luz. No sé si alguna vez logré liberarme de esa presencia que me perseguía, o si simplemente aprendí a coexistir con ella, acomodándola en un rincón de mi mente donde podía ignorarla por momentos, pero sin olvidarla del todo. Lo único que tengo claro es que el hombre viejo tenía razón en su advertencia. El tiempo que me quedaba era poco, y de alguna manera yo ya formaba parte de algo mucho más grande y oscuro que yo mismo, algo que trascendía mi entendimiento y mi voluntad. A veces, cuando camino por las calles desiertas durante la noche, con el silencio envolviendo cada rincón, siento que Él todavía me sigue, que esa advertencia resuena en el aire como un eco lejano, pero persistente. Me pregunto en esos momentos si esta historia realmente llegó a su fin, o si apenas está comenzando, si el misterio que me envuelve seguirá conmigo más tiempo del que puedo imaginar. Jamás pensé que algo así pudiera ser real. Para mí eso era solo historia de película de terror, como esas que mis hijos a veces insisten en ver. Me llamo Homero. Soy un hombre común, de esos que no creen en cuentos ni en cosas raras. Trabajo como albañil desde hace muchos años aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, viudo y padre de 3 hijos, Marta, Felipe y Daniela. Mi vida siempre ha sido sencilla, dedicada a sacar adelante a mi familia con el sudor de mi frente y sin perder tiempo en supersticiones. Todo comenzó cuando me contrataron para hacer unas reparaciones en una casa antigua del barrio, una de esas construcciones hechas con piedra cantera que tanto caracterizan a nuestra ciudad. La casa tenía un patio amplio, cubierto por un piso de losas ya desgastadas por el tiempo, y el trabajo era arreglar esas losas
y fortalecer algunas paredes que se veían debilitadas. Nada fuera de lo normal para un trabajo de albañilería. Una mañana, al quitar parte del piso del patio, encontramos algo que no esperábamos: un pozo antiguo, cubierto por escombros y piedras. El olor que salió de ahí fue lo primero que llamó la atención. No era solo humedad, ni tierra mojada. Era un olor denso, penetrante, como si algo muerto estuviera encerrado bajo esa piedra desde hacía mucho tiempo. Mis compañeros se detuvieron un momento, algunos tapándose la nariz, pero yo traté de seguir trabajando sin hacer mucho caso, pensando que el olor era solo por la tierra vieja o algún animal que se hubiera quedado ahí. Sin embargo, el ambiente se sentía distinto desde ese momento. Pedro, el hombre más viejo de nuestro grupo, con sus 60 y tantos años, fue quien me comentó que ese pozo no era algo común. Él me hizo saber que en esos años había visto cosas similares y que abrir esos pozos podía desatar problemas que uno no espera. No me lo dijo como una advertencia clara, sino más bien como un recuerdo de viejas historias que solían contarse en los barrios sobre entidades que no se ven, pero que hacen sentir su presencia. Yo no le di mucha importancia, aunque la verdad sentí un escalofrío que no quería admitir. Durante los días siguientes, el trabajo siguió, pero el olor no se fue del todo, y con él, una sensación extraña que parecía quedarse pegada en el aire. Me di cuenta de que algunos vecinos cercanos comenzaron a comportarse de forma rara, nerviosa, como si cargaran una carga invisible. Lo que al principio pensé que eran solo peleas de vecinos, poco a poco se volvió más serio. Se hablaba de discusiones intensas sin motivo, de gente que se ponía agresiva de repente, y hasta de actos de violencia que no tenían sentido. Yo mismo empecé a sentir que algo dentro de mí cambiaba. No podía explicarlo, pero había momentos en que sentía una ira que no era mía, un impulso de hacer daño que nunca antes había sentido. Al principio pensé que era estrés del trabajo o que estaba cansado, pero la sensación no desaparecía. En las noches, cuando regresaba a casa, me costaba dormir y mis pensamientos se llenaban de imágenes oscuras, aunque nunca fui hombre de tener pesadillas. Lo peor era que no podía compartir eso con mis hijos. No quería preocuparlos y tampoco tenía una explicación clara para darles. Marta, Felipe y Daniela seguían con su vida normal y yo trataba de mantener la calma, fingiendo que nada raro estaba pasando. Pero la tensión crecía. Pedro me contó que, en su experiencia, abrir ese pozo probablemente había liberado algo que había estado encerrado ahí por mucho tiempo, algo que se alimentaba del sufrimiento y la violencia. Él había visto antes cómo esas energías podían influir en las personas, haciendo que se volvieran iracundas, agresivas, como poseídas por un odio invisible. No podía creerlo, no quería creerlo, pero cada vez se hacía más difícil negar lo que sentía y lo que veía a mi alrededor. Algo se había soltado y estaba creciendo con el miedo y la desesperación de la gente. Y yo, un hombre práctico, sin tiempo para cuentos, estaba atrapado en medio de algo que no entendía. Mi vida, que siempre había sido sencilla, comenzó a cambiar de formas que no supe cómo manejar. Todo comenzó con ese olor en el pozo del patio de cantera, pero ahora ese olor parecía haberse metido dentro de mí y yo no sabía cómo expulsarlo. Era solo el comienzo. Los días siguientes a la apertura del pozo se volvieron una sucesión de momentos extraños que poco a poco me fueron desgastando. A cada amanecer, cuando me preparaba para ir al trabajo, sentía una tensión en el pecho que antes no conocía. Era una mezcla de cansancio y ansiedad que no se quitaba con el café ni con el aire fresco de la mañana. A veces, antes de salir de casa, tenía que controlar ese impulso de gritar o de golpear algo que nunca había sentido y que me asustaba porque no me reconocía. En el barrio, la gente parecía cambiar. No era solo mi imaginación. Los vecinos con quienes solía saludar con una sonrisa, ahora me respondían con miradas frías o esquivas. Había una distancia que antes no existía. Empecé a escuchar rumores de peleas sin razón aparente, de personas que de repente perdían el control
y atacaban a sus propios familiares o amigos. Incluso uno de mis compañeros de trabajo, que siempre fue tranquilo y paciente, comenzó a mostrar arranques de violencia que sorprendían a todos. Esa persona que conocía bien se volvió una sombra de sí misma, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Lo más extraño era que nadie parecía saber qué estaba pasando. Los adultos se callaban, los jóvenes comentaban con miedo y los niños parecían asustados sin poder explicarlo. Yo trataba de mantenerme firme, pero cada vez me costaba más ocultar lo que sentía. No quería preocupar a mis hijos, pero algunas noches me quedaba sentado en la cocina, en silencio, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que me iba a salir del pecho. Pensaba en Marta, en Felipe y en Daniela, y en lo que podría pasarles si esta sombra que parecía extenderse por el barrio llegaba hasta ellos. En el trabajo, Pedro me dijo que había escuchado historias similares en otros pueblos y que lo que habíamos liberado era una fuerza que se alimentaba de la tristeza, la ira y el sufrimiento. Me contó que en esas situaciones, las personas empiezan a perder el control porque esa fuerza se aprovecha de las emociones negativas para crecer. Nunca me lo dijo con miedo o dramatismo, sino con la seriedad de quien ha visto más de lo que quisiera. Yo seguía sin querer creer del todo, pero no podía negar lo que veía. Una tarde, cuando terminábamos la jornada, sentí que alguien me observaba. No había nadie cerca, pero la sensación de que una presencia oscura estaba a mi lado fue tan intensa que tuve que tomar un respiro profundo para calmarme. Esa noche no dormí bien. En vez de cerrar los ojos, mi mente daba vueltas atrapada en pensamientos oscuros y recuerdos de momentos en que sentí ese malestar inexplicable. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la razón. Además, en la casa notaba cosas fuera de lugar, puertas abiertas que yo recordaba haber cerrado, objetos movidos sin explicación. No era un descuido mío, sino una sensación inquietante de que algo invisible jugaba con mi realidad. Me costaba concentrarme y en ocasiones sentía que la rabia me invadía sin motivo, como si alguien más estuviera tirando de mis emociones. Intenté contarle a Pedro lo que sentía, y él me hizo saber que yo no estaba solo, que esa presencia buscaba debilitarme para luego controlarme. Me recomendó mantener la calma, resistir y proteger lo que más quería, pero también me advirtió que no sería fácil. La tensión en el barrio crecía y las miradas desconfiadas entre vecinos aumentaban. En la escuela de mis hijos, algunos maestros hablaban en voz baja sobre peleas o problemas repentinos entre los alumnos. Los niños que antes jugaban juntos, ahora se evitaban, temerosos de lo que no podían entender. Para mí, ese pozo en el patio ya no era solo una abertura física en la tierra. Se había convertido en una grieta invisible en nuestra realidad, un agujero por donde algo oscuro había entrado y empezaba a cambiar todo. Yo no sabía cómo detenerlo, y el miedo se iba apoderando poco a poco de mi vida diaria. Esa fue la época en la que el terror dejó de ser una historia de película para convertirse en una sombra constante que me acompañaba, sin dejarme descansar ni un momento. Y aunque intentaba aferrarme a la normalidad, sabía que algo dentro de mí y de mi barrio estaba cambiando para siempre. Las semanas pasaron, y lo que al principio parecía un malestar pasajero, poco a poco se fue transformando en algo que ya no podía ignorar ni contener. La presencia oscura, la sombra que Pedro había mencionado, comenzó a manifestarse de maneras que me hicieron cuestionar mi cordura. Al principio fueron solo pequeños indicios, momentos en los que sentía que alguien estaba cerca, aunque estuviera solo en la obra o en casa. Un susurro apenas perceptible en el viento, una sombra fugaz en la esquina de mi vista, pero luego, esas sensaciones se intensificaron. La ira que me había invadido antes se convirtió en explosiones de violencia contenida, impulsos que me costaba controlar. Me sorprendía a mí mismo apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaban en la piel, o pegando golpes a las paredes sin razón aparente. Nunca había sido un hombre violento, y ese cambio me aterraba. Mis hijos empezaron a notar mi mal humor constante, pero yo no podía explicarles lo que pasaba sin asustarlos.
Marta me miraba con preocupación y Felipe evitaba hablar mucho conmigo. Daniela, la más pequeña, a veces lloraba por la noche, asustada sin poder decir por qué. Eso me dolía más que cualquier cosa, porque mi prioridad siempre había sido protegerlos. Pedro me confió que esas fuerzas que se alimentaban de la violencia y el sufrimiento buscaban una puerta para entrar más profundo en la vida de quienes estaban cerca del pozo, que no era algo que se pudiera ver o tocar, pero que sí se sentía en el aire, en las emociones, en la manera en que la gente comenzaba a perder el control. Sentí como si dentro de mí hubiera dos fuerzas, una que quería mantenerme en calma, en control, y otra que tiraba con fuerza para hacerme caer en la desesperación y la rabia. Era como una lucha constante, agotadora. A veces me sorprendía a mí mismo mirando a la nada, como esperando que esa sombra saliera para enfrentarse conmigo, aunque sabía que no era así. Era un malestar interno, un peso invisible que se asentaba sobre mi pecho y no me dejaba respirar. En la obra, la tensión era palpable. Mis compañeros ya no eran los mismos. Algunos se habían alejado, otros estaban más agresivos. El barrio entero parecía vivir al borde del colapso, con murmullos constantes sobre desapariciones, peleas, incluso accidentes extraños. Todo eso aumentaba mi sensación de que lo que habíamos liberado con la apertura del pozo era algo mucho más peligroso de lo que podíamos imaginar. Intenté buscar soluciones prácticas, cerrar el pozo, taparlo, pero era difícil. La estructura era vieja y no era tan sencillo como poner unas piedras encima. Además, sentía que el mal no estaba solo en el pozo, sino en el aire, en las calles, en la gente. La noche se volvió mi peor enemiga. El silencio de la casa se llenaba de ruidos extraños, pasos que no eran de mis hijos, susurros que se perdían en la oscuridad, una presión constante que me hacía sentir atrapado. No pude evitar que el miedo se instalara en mi pecho, pero al mismo tiempo me negaba a dejarme vencer. No sé cuánto tiempo más pude aguantar ese peso sin romperme. Lo único que tenía claro era que ese mal se había metido en mi vida y en mi barrio, y que no era algo que pudiera enfrentar solo con fuerza o coraje. Sentía la necesidad urgente de encontrar una manera de proteger a mi familia, aunque eso significara enfrentar algo que no podía ver ni entender del todo. La última vez que vi a Pedro, él me hizo saber que estaba preparado para lo que viniera, que la única forma de resistir era no dejarse consumir por el miedo ni por la rabia. Me dejó con esa frase que no pude olvidar: lo que se alimenta de tu dolor solo puede sobrevivir si tú lo permites. Desde entonces, cada día es una batalla interna y externa que aún no sé si puedo ganar, y mientras tanto, la presencia oscura sigue ahí, en el pozo, en el barrio, en mi vida, esperando. Después de todo lo que había vivido, con el peso de los días y las noches cargadas de miedo y dudas, llegué a entender que hay cosas en esta vida que no tienen una explicación clara ni soluciones fáciles. No todo puede resolverse con acciones simples o respuestas rápidas. Algunas heridas son invisibles y algunos problemas son tan profundos que se escapan de nuestro entendimiento. Ese pozo en el patio, esa abertura antigua que desenterramos sin saber qué secretos o presencias ocultaba, terminó convirtiéndose en un símbolo poderoso de todo aquello que había escapado a mi control. No era solo una fisura en la tierra, sino una grieta en la tranquilidad de mi vida y en la estabilidad de mi barrio. Algo silencioso y oscuro se había infiltrado, como una sombra que se arrastra y se esconde, pero que nunca desaparece. Intenté cerrarlo, hacer todo lo que estaba en mis manos para tapar ese hueco y poner fin a lo que habíamos desatado. Reuní piedras, tierra, escombros, y lo cubrí con la esperanza, casi desesperada, de que al sellarlo físicamente también desapareciera esa presencia opresiva que sentía cada día. Pero la sensación de algo oscuro y pesado no se fue del todo, nunca terminó de irse. Más bien, tuve la impresión de que esa oscuridad comenzó a expandirse, como si hubiera atravesado las piedras y la tierra que puse para cerrar el pozo, esparciéndose por el aire, por las calles, por las casas,
por las personas. Parecía que no había barrera física capaz de contener lo que se había soltado. La gente del barrio cambió, y eso fue lo más evidente para mí. Algunos vecinos se mudaron, dejando atrás sus casas y sus recuerdos, tal vez buscando alejarse de ese malestar invisible que impregnaba todo. Otros, simplemente, dejaron de salir tanto a la calle, encerrándose en sus hogares con miedo o resignación. Los que quedaron vivían en silencio, con una mezcla constante de temor y resignación que era palpable en el ambiente. Nadie hablaba abiertamente de lo que estaba pasando, como si nombrar la situación fuera invocar algo aún peor. La tranquilidad que siempre había caracterizado a nuestro barrio se rompió, y las relaciones entre vecinos se volvieron tensas, casi hostiles. Las miradas desconfiadas se hicieron comunes y el aire se impregnó de una tristeza profunda, una tristeza que parecía imposible de borrar o superar. Todo había cambiado, y no sabía si alguna vez volvería a ser como antes. En casa, intentaba que mis hijos siguieran con su vida normal, pero no pude evitar que también sintieran esa atmósfera extraña. Marta y Felipe empezaron a mostrar signos de cansancio y ansiedad, y Daniela, a veces, me miraba con ojos llenos de miedo, como si supiera que algo no estaba bien, aunque no pudiera ponerlo en palabras. Yo mismo me sentía atrapado en un círculo del que no podía salir. La presencia dentro de mí, ese odio invisible que había empezado a crecer con la apertura del pozo, me hacía dudar de mi propia mente. A veces no sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Pensaba en Pedro y en sus advertencias, en lo que me dijo sobre esa fuerza que se alimenta de la tristeza y el sufrimiento, y en cómo solo se detiene si uno logra resistir. Pero ¿resistir qué exactamente, si no sabía ni cómo combatirlo? La incertidumbre era un peso más difícil de llevar que el miedo mismo. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar susurros que me llamaban desde el pozo, o sentía un frío que recorría la piel sin que hubiera viento. Eran momentos en los que el límite entre la realidad y lo que mi mente inventaba se desdibujaba, y me quedaba paralizado, sin poder moverme, sin saber si debía enfrentar esa sombra o simplemente dejar que pasara. Lo que más me duele es no poder proteger a mis hijos de todo esto. Ser un padre siempre ha sido mi orgullo, pero ahora sentía que estaba fallándoles, que esa oscuridad había entrado en nuestra casa y que yo no sabía cómo sacarla. Hoy, después de todo lo que he vivido y sentido, me cuesta mucho distinguir qué es real y qué no. A veces pienso que lo que liberamos en ese pozo fue una entidad maligna, algo oscuro y peligroso que llevaba años encerrado ahí, esperando su momento. Pero otras veces me pregunto si no fue más bien la suma de los miedos, las rabias y las tristezas que todos llevamos dentro, mezclados con las historias y secretos de un barrio viejo como el nuestro, lleno de recuerdos y sombras que nadie quiere nombrar. Esa mezcla, invisible pero poderosa, capaz de cambiar a las personas y a los lugares sin que podamos verlo directamente. Lo único que tengo claro es que, desde aquel día, algo cambió para siempre en mi vida y en Lagos de Moreno. Ya nada es igual, ni en mi familia, ni en mi barrio, ni en mí mismo. El pozo sigue ahí, enterrado bajo piedras y tierra que pusimos con la esperanza de sellarlo para siempre. Pero yo sé que esa barrera física no fue suficiente. Siento que el pozo nunca se cerró de verdad, que la oscuridad que contenía quedó latente, escondida bajo la superficie, acechando silenciosamente, esperando pacientemente el momento para volver a despertar y hacer sentir su presencia de nuevo. Y yo, a veces, en medio de la noche o en los momentos más tranquilos, todavía siento esa presencia, ese peso oscuro que oprime mi pecho y me hace cuestionarlo todo. Me pregunto si alguna vez podré liberarme de esa sensación o si será algo que me acompañará hasta el final. Quizá esta historia no tenga un final definido, como muchas cosas en la vida que quedan inconclusas o envueltas en dudas. Solo queda la incertidumbre constante, la sensación angustiante de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se vuelven a cerrar completamente, por más que intentemos ponerle tierra o piedras encima.
Es como si al abrir ese pozo, también hubiéramos abierto algo dentro de nosotros, algo que no sabe cómo irse y que se alimenta de nuestro miedo y nuestra inseguridad. Así vivo ahora, con ese miedo callado que no se ve pero se siente en cada paso que doy, con esa duda que no me deja dormir y que a veces me despierta en medio de la noche con el corazón latiendo fuerte. También vivo con una esperanza débil, casi frágil, de que quizá algún día todo esto pueda quedar atrás, que las sombras se disipen y que mi familia pueda volver a la calma que tanto necesitamos. Pero sé que mientras el pozo siga ahí, enterrado pero sin cerrarse de verdad, aunque nadie lo vea, aunque nadie hable de ello, algo oscuro seguirá esperando, paciente, en silencio. No sé qué será de mí, de mis hijos, ni de este barrio que amo y que ahora lleva una marca que no se borra. Lo único que sé con certeza es que, después de lo que pasó, después de haber abierto esa puerta, nada volverá a ser igual. Y esa certeza pesa más que cualquier sombra.